Para mí, a fin de cuentas, yo soy bastante antigrieta, nos representa a todos. Y las palabras de Cristina, involucrando, y lo que está, seguramente vos estás empapado con esto, el Estado contrató a un narcotraficante para espiar a sus propios funcionarios y ponerle bombas. Sí, realmente hace muchos años que estamos con esto. Muy pocas veces fuimos escuchados, valga la redundancia de fuimos escuchados, porque en realidad nos estaban escuchando desde la misma asunción de Mauricio Macri, Claro. hasta que se pudo descubrir toda esta banda de espionaje estatal, no paraestatal, estatal, porque sin la autorización de Mauricio Macri, el presidente de la Nación, Gustavo Arribas jamás podría haber utilizado la Agencia Federal de Inteligencia para espiar a propios y ajenos. Realmente, sin perjuicio de la contratación de narcotraficantes y todo lo que está en plena investigación, a lo cual no quiero adelantarme por cuestiones simplemente de secreto de Estado, es muy grave lo que estamos viviendo. Está prohibida, hay una ley que es la ley de inteligencia, es la ley 25.520 en su artículo 4, prohíbe que te puedan investigar, seas periodista, seas abogado, seas lo que seas, no hay posibilidades de que haya una investigación en tanto no haya una orden judicial que habilite a que puedan llegar a grabarte mientras vas caminando por la calle, a hacerte seguimientos, a pincharte el teléfono, los mails. Hay propios periodistas, colegas tuyos, que se ufanaban y mostraban escuchas que para algunos son legales y para otros son ilegales, simplemente para burlarse de la expresidenta. Hoy tienen un susto bárbaro porque son víctimas de lo mismo que era víctima Cristina, de escuchas y de seguimientos y de cuestiones que tienen que ver con algo muy sencillo, que es la violación de la intimidad. Acá se violó la institucionalidad de un país. Totalmente, por eso. Y se violó la intimidad de las personas. Por eso cuando algunos se Y enojan. esto es gravísimo. Porque, por eso yo quería plantearlo, Gregorio, desde un lugar, porque me está escribiendo mucha gente ahí, pero defendés. Se trata de contar lo que pasa. Acá no se trata, vos sos abogado, yo no voy a defender a Cristina Fernández, primero porque no lo necesita y porque no tengo por qué defenderla. Simplemente lo que los argentinos y las argentinas tenemos que entender, que las cosas hay que contarlas. Porque si no queda. O sea, pasan de largo. Bueno, y esto es grave. Y es grave porque vos también lo dijiste, no es que solamente investigaron o persiguieron o espiaron a Cristina Fernández. También investigaron, persiguieron e incluso amenazaron, que me contaba Javier Borelli, a funcionarios de segunda línea de Cambiemos, para asustarlo, para amedrentarlo, ¿no? O sea, eso también es sorprendente. Sí, es sorprendente también lo que se hacía con esas escuchas, con ese tipo de apriete, que fue la consistencia que tuvo a partir del espionaje estatal, el armado de causas con esa mesa judicial, sin una escucha, sin un seguimiento, sin este tipo de violaciones a la intimidad, jamás hubieran escuchado conversaciones entre abogados y presos. Eso es una falta de respeto hacia la libertad de poder hablar con un cliente para nosotros los abogados, que me parece que deberíamos hasta unirnos encomunadamente a reclamar qué es lo que han hecho con nuestra intimidad para con nuestros clientes, que hayan grabado conversaciones de un cliente que estaba condenado o procesado, que tenía una conversación bajo el secreto profesional de un abogado, y que hayan grabado y que hayan filmado, que hayan tenido esa información para seguir instalando un gobierno paralelo de espionaje. Es decir, había un supuesto gobierno democrático, pero había un gobierno paralelo que se manejaba dentro de lo que no es la democracia, es decir, dentro de la ilegalidad. El gobierno de Mauricio Macri gobernó en la ilegalidad durante 4 años. Sí, te escucho. Gregorio, a ver, para pasar en limpio para nuestra audiencia también. Hablamos de narcos porque esta causa se inicia investigando una causa de narcotráfico. Una de esas personas involucrada y detenida amplía su indagatoria y cuenta que en realidad él había sido contratado, digamos, por la Agencia Federal de Inteligencia
para, entre otras cosas, llevar una bomba a la casa donde vivía un funcionario de Cambiemos. Después se empieza a ampliar, así es. Corregime si me equivoco, Gregorio, ¿no? Después se empieza a ampliar y empiezan a descubrir que existía una oficina donde no solamente se ordenaban estas cosas, sino que también se hacían escuchas a los presos que se encontraban en Ezeiza, se los ponía junto a otras personas que eran investigadas por narcotráfico y con la excusa de ver si la gente que estaba por narcotráfico quería fugarse, se pinchaban los teléfonos, pero después esas pinchaduras afectaban también a los detenidos políticos y que después eso aparecía en los canales de televisión. ¿Hasta acá es correcta mi recopilación? Sí, perfectamente, correcto. No solamente sucedía eso y así empezó esta causa, sino que todo esto empieza hace muchos años, desde que Mauricio Macri en el gobierno anterior al de él, prácticamente es sobreseído en un sobreseimiento express cuando tenía un doble procesamiento de Cámara Federal por haber escuchado a su familia. Y también Alfino Palacios. Mauricio Macri es un voyeur, un hombre que toda su vida le gustó mirar, espiar y tuvo la inseguridad. Sí, claro, y además fue un hombre inseguro toda su vida, quien espía a su propia familia, quien espía a sus seres queridos, quien espía a sus consortes políticos, a la gente más leal que ha tenido al lado, porque ha espiado a los más leales que ha tenido, ha espiado al propio Santilli, ha espiado a la propia Vidal. A Rodríguez Larreta. Me Larreta. parece que todo esto es una aberración. A Rodríguez Larreta, sí, casualmente parece que Marcos Peña no está en la lista, evidentemente quizás haya sido socio de todo esto, ¿no? ¿Sabes lo que sí, lo quizás que quiero... haya sido socio de toda esta infraestructura. Pero yo lo que quiero destacar, porque para mí es importante que también lo entienda la gente, que esto no, o sea, más allá, ya está claro, o sea, lo que hizo el gobierno anterior, lo que hizo Macri, yo la sumo a Bullrich porque ciertos personajes eran realmente laderos de Bullrich y era la ministra de Seguridad. Pero esto es lo que no puede hacer ningún Estado, ningún gobierno. O sea, de alguna manera nos tenemos que sincerar, el gobierno de Alberto yo creo que ya por lo menos le sacó estos gastos extraordinarios que tenía la AFI para hacer estas cosas, que la agapamos todos. O sea, son prácticas que se tienen que terminar. Se tienen que terminar. Sí, entiendo que nunca debieron haber empezado, que esto se pudo hacer por la impunidad que tenía Macri con gran parte de los medios de difusión, por gran parte de los periodistas que lo encubrían. Acá es increíble que en la tapa de Clarín y de La Nación del día domingo no hayan esbozado un cuadradito pequeño de lo que es el espionaje estatal. Parece que no es noticia y me parece que estamos ante una cuestión muy importante, una cuestión de Estado que nos debería importar a todos. Ahora siguen cubriéndolo a Mauricio Macri algunos medios. Por eso aprovecho la oportunidad de la libertad que tiene Crónica, de la libertad de pensamiento, porque podemos pensar en algo parecido y en algo no. Pero es muy bueno Crónica TV porque te permite hacer un análisis sobre la base de los pensamientos diversos que pueden tener las personas. Y yo creo que muchos otros canales y muchas otras señales no tienen un pensamiento diverso, tienen un pensamiento de encubrimiento, con lo cual fue la única posibilidad de que el gobierno de Macri pudiera hacer el daño que hizo y pudiera causar todas las violaciones a la intimidad institucional y a la intimidad personal de cada una de las personas que ha sido investigada, donde prácticamente uno se siente violado en su intimidad, ya no sabe realmente qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen. Claro. Ningún periodista merece tener una ficha. Bullrich ayer en un programa de televisión justificaba por la seguridad del G20 que tenían que averiguar circunstancias que tenían que ver con si tenían pedidos de captura los periodistas que se acercaban al G20. Sí. O se apoyaban ni una menos. Los nuestros el pedido de captura surge... No, un delirio, Claro. es un delirio Claro, total. Pero los pedidos de captura surgen muy fácilmente, obviamente, del registro de antecedentes penales. Y si vos querés
los periodistas extranjeros, que habló de Interpol, Bullrich, también tomándonos el pelo a todos, obviamente no pueden aterrizar en ningún lado del mundo si tienen alguna alerta para que tengan la prohibición de salida de su propio país. Sí. Lo que quiso hacer Bullrich es, de alguna manera, increíblemente, justificar al gobierno de su jefe, de Mauricio Macri. Bueno, pero está ahora muy no sé involucrado. quién es Claro, el jefe pero de quién, por eso. pero valga la redundancia, ya prácticamente parece que no hay más jefe, ¿no?, en el partido del PRO. Pero Dalbón. quiso justificarlo, cuando en realidad lo que debería hacer Bullrich es ponerse a derecho, porque está encubriendo uno de los delitos más graves de toda la historia de la democracia. Es un escándalo. Cuando vos te enteres, cuando salga Cristina, el doctor Veraldi y todas las personas que vayan a ver lo que pasó y se enteren lo que está aportando a la doctora Paloma Ochoa, la que está ahora al frente de la AFI, que es Cristina Camaño. Sí. Cuando se enteren de las barbaridades que hay ahí, se van a dar cuenta que tenemos la peor y la más terrible causa escandalosa que existió en la democracia. Te puedo ¿sabés lo asegurar que van a haber perdón, cosas Rochi, que no lo podemos creer. Pero es ¿sabés qué, increíble Dalbón? que lo hayan perdonado y lo hayan cubierto, que lo hayan cubierto periodistas amigos de Macri, que lo han cubierto. Decían pero por que hasta eso se le digo a la parecía gente... un poquito a Mandela. Por- Una vergüenza. Por eso le digo a la gente que acá nos tenemos que despojar de si somos kirchnerista, peronista, de izquierda, de derecha, macrista. O sea, acá tenemos que entender Totalmente. cómo funciona una red. Porque algunos se enojan y ¿qué pasa? Ya me están escribiendo, recibiste un sobrecito. No, simplemente hay que contarlo. Porque a mí no me gusta que me espíen. Sea a Cristina, sea... Larreta es víctima. Por eso digo, pero entiéndalo, pero la gente lo tiene que entender, que no todos los periodistas, Roche, ya va tu pregunta, perdón, no todos los periodistas hacemos las cosas porque nos llega un sobrecito, porque esta es información que está pasando y por más que no te guste quién esté involucrado, esto pasó, entonces lo tenemos que contar para que no vuelva a pasar, porque te puedo asegurar que, o sea, vos trabajás, no sé, vos tenés un negocio, Totalmente. sos jardinero, no está bueno que te investiguen, que te persigan, que te sigan, que te pinchen los teléfonos, porque como vivimos en una república y tanto defendieron los valores de la república y yo los defiendo desde mi lugar, no podemos dejarnos perseguir, o sea, somos seres libres, vivimos en una democracia. Eso le toca a Cristina Fernández y a Juan de los Palotes, todos los que vivimos en el suelo nacional. Rochi, preguntaba, perdón. Sí, ahora, Dalbón, en relación a lo que usted decía, le voy a hacer la pregunta más simple, pero aún la más importante. ¿Para qué? ¿Para qué seguían a los que seguían? Es una buena pregunta la que hiciste, la verdad que te felicito. ¿Sabes para qué lo hacían? Para poder continuar en la impunidad armando lawfare que armaron contra la oposición. Además, lo hizo Mauricio Macri porque tenía inseguridades en su interna con sus personas más íntimas. Mauricio Macri no creía en Larreta, Mauricio Macri no creía en Vidal. Todo lo que vimos, esos bailes en los escenarios, esas puestas en escena, esos abrazos, esos decir que era el mejor equipo de los últimos 50 años, Mauricio Macri se dedicó a espiar al mejor equipo de los últimos 50 años, según él, ¿no? Porque hemos visto que ha sido un desastre, pero lo hacía por eso. Primero para tratar de armar el lawfare con lo que fue el sentido de lo que pasó en Latinoamérica a raíz de este trío entre periodismo, política, esa mesa judicial a la cabeza de Maíquez, que apretaba jueces, y desde la AFI también apretaban jueces. Para que quede claro, hay muchos jueces espiados y muchos jueces que están carpeteados por cuestiones que tienen que ver con algo muy íntimo. Yo no lo voy a exponer porque estaría exponiendo secreto profesional y estaría exponiendo secreto de Estado. Pero han apretado jueces con cosas íntimas. Se han metido Cuando te referís con a cosas familias de íntimas, muchas personas. cuando te referís ¿Por a qué cosas lo hicieron? Cuando te refieres a cosas íntimas, que es a donde yo apunto, que todos tenemos algo, o sea, que no tiene que ser ilegal, algo, o sea, todos tenemos secretos, todos podemos esconder algo, todos queremos, o por ahí no contarle algo a alguien. Por eso yo realmente aborrezco que te espíen, porque están violando tu tu intimidad absoluta, y en un Estado no te puede espiar. Esto es como revisar, mira, te lo pongo en un plano cotidiano. Tenemos un último momento, Dalbón, y ya seguimos, que viene a colación. Ya voy con...